Hola, bienvenidos al podcast Compás, al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida. Estamos haciendo un estudio sobre el primer carta a los Corintios, a la iglesia en Corinto. Y para repasar un poquito, Pablo plantó una iglesia en medio de esta ciudad, la única iglesia, y es una ciudad que tenía la fama por la fiesta, eh, la locura, todas cosas así, muy, muy fuerte el contexto. Pablo plantó una iglesia en medio de esto, pero ha crecido la iglesia y hemos hablado de, ya que la iglesia ha crecido, Pablo está hablando en cómo están organizando la iglesia y cómo están haciendo las cosas adentro de la iglesia. Ya está hablando a la membresía y hemos visto en la semana pasada, bueno, la semana pasada no he grabado porque el jueves pasado tenemos una lluvia muy fuerte aquí en Madrid y la mayoría de mi casa perdió la electricidad, no teníamos internet o nada, pero justo ayer vino alguien para ayudarnos a arreglar esto. Pues ya estamos en capítulo número 6 y es curioso esta parte, vamos a leer empezando versículo 1 lo que la Biblia dice acerca de esta iglesia. Una vez más, cuando lees este libro en la Biblia, esta carta, Pablo está hablando a quién. Eso es importantísimo. Siempre cuando lees la Biblia, tienes que tener claro a quién, primero, quién está hablando. En este caso es Pablo. Obviamente, siempre eso significa Dios está hablando, por eso es la palabra de Dios. Dios usó instrumentos humanos para comunicar su palabra. Entonces vemos la personalidad de Pablo, su estilo, pero las palabras son palabras de Dios, ¿vale? Pablo es el instrumento, pero entonces Dios está hablando, pero para ayudarnos con el contexto, ¿quién es el autor? En este caso, Pablo, y está escribiendo esta carta ¿a quién? Pues dice en capítulo 1 de 1 de Corintios, capítulo 1, eh, esta página no quiere ayudarme a abrir. Madre mía. Ok, capítulo 1, en versículo 1, dice Pablo, ya tenemos el autor, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Y versículo 2 marca claramente a quién está hablando. Dice a la iglesia en singular. Entonces, eso es importantísimo. Tú me preguntas por qué estás enfatizando esta parte. Hemos realizado un estudio con el hermano Isaac en nuestra iglesia absolutamente buenísimo. En los distintivos bautistas, el enfoque es que dice la Biblia. La Biblia no habla de un concilio de líderes sobre iglesias, no habla de obispos, que es una posesión sobre pastores y sobre iglesias. Pero aquí Pablo no está hablando a unas iglesias en plural, pero una iglesia en particular, la iglesia en Corinto. Entonces, a la iglesia de Dios que está en Jesucristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, nuestro. Entonces ya tenemos claro a quién está hablando Pablo, los miembros de esta iglesia. Yo he hablado con un hermano otro día diciendo, por muchos años yo no he defendido la idea de la membresía, porque me han atacado antes en Alemania, dicen, no, es que eso no es bíblico, es que es una invención humana, es que es tradición, es que es una tontería, es formal, es una formalidad. Y yo, por lo tanto, he calmado de hablar de la membresía. Teníamos gente que asistieron a la iglesia, pero nunca fueron oficialmente miembros. Pero luego he leído un libro por Peter Masters, el pastor de la iglesia Metropolitan Baptist Tabernacle en Londres, la iglesia de Spurgeon.
Él escribió un libro increíble que nuestra iglesia usa este libro, que habla. Y en este libro me enseñó claramente la Biblia habla de la membresía, los que están dentro de la iglesia y los que están fuera. En la última lección hemos hablado de un hermano que cometió un pecado grosero, un hermano con poca vergüenza, y la iglesia tiene que echarle, porque no llevó él el espíritu de arrepentimiento. Y este acto final de decidir, tenemos que echarle de la membresía, fue un acto de amor, porque él no quería arrepentirse y cambiar, ¿vale? Entonces, el arrepentimiento no es una emoción, no es que, voy a llorar, pero no, tienes que cambiar. Es que, hombre, si tú quieres quedar aquí en la iglesia, tienes que cortar la relación con la esposa de tu padre, el que no puede ser. Incluso ni siquiera los incrédulos de la ciudad practicaban esto. Incluso ellos estaban en contra de esto. Pero bueno, ¿cómo podemos echar a alguien de la iglesia que no está en la membresía de la iglesia? Entonces, alguien que viene por aquí, por allá, que bueno, por ahí, por allá, ¿echarles de qué? Entonces, la Biblia marca claramente los que están adentro y los que están fuera. Entonces, una vez más, esta lección habla de la iglesia local. Esta lección en capítulo 6 es una joya. Nunca he estudiado esta parte, nunca he entendido bien esta parte. Es que entendí algo, pero como es algo que he saltado esta parte de la Biblia y no he tomado tiempo para estudiarlo. Lo bonito, lo bueno de hacer un estudio versículo por versículo es que tienes que leer cada parte cuidadosamente y estudiarlo y hacer la pregunta. Hermanos, esa es la pregunta. Cuando tú lees la Biblia, en cualquier parte, Hebreos, Filipenses, Génesis, y estás leyendo un capítulo, un parte, tienes que hacer la pregunta, ¿qué quiere decir Dios en esos versículos? No es que es mi interpretación, no es lo que yo quiero coger de esta parte, no es que yo entiendo, es qué quiere decir Dios en esos versículos. Esa es la pregunta que tú tienes que decir. Yo, por ejemplo, como pastor, leo un pasaje y pienso, wow, hay muchas joyas aquí, hay cosas para ayudarnos en la vida cristiana, hay conexiones con otras partes, hay cosas de ánimo, hay cosas de advertencia, pero tengo que parar y hacer la pregunta. Yo siempre intento, cuando tengo mi sermón ya, ¿dónde está? Tengo mi sermón ya escrito, tengo que ponerlo sobre mi escritorio y leer mis notas y leer el pasaje otra vez y hacer la pregunta, ¿eso es fiel a lo que Dios quiere decir? ¿O estoy como desviando, estoy inventando o estoy empatizando otra cosa? Entonces, estoy creciendo todavía, pero intento de ser muy fiel a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Dios en esos versículos? Pues en esta clase, en este estudio, vamos a leer los versículos y hacer la pregunta, ¿qué quiere decir Dios con esto? Estamos en 1 de Corintios ya capítulo 6. Mira lo que dice. O sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Esa es la pregunta de Pablo a la iglesia en Corinto. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es la pregunta de Pablo. Vamos a leer el pasaje y volver y explicar. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con
hermano pleita el juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avarros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eso es nuestro texto. Vamos a estudiar 1 al 11 y ver qué quiere decir Dios en este pasaje. Perdón, tengo que terminar mi café. Una vez más, Pablo está diciendo, hablando a la iglesia y diciendo, hay pleitos entre vosotros. Vamos a ver, en la cultura de aquellos, en aquel tiempo fue lo común de hacer demandas, ¿vale? Por cualquier tontería, por cualquier cosa, una demanda. Pues yo puedo entender esto como estadounidense, lamentablemente, está mejorando, pero en mi país, de Estados Unidos, hemos empezado una cultura de hacer demandas por cualquier tontería. Todo empezó, a ver, no sé si sabéis, conocéis la historia, todo empezó con una mujer que fue a McDonald's para pedir un café en su coche, en el drive-thru, y pidió un café para llevar en su coche. Y luego algo pasó con el café, estaba conduciendo ella y pues derramó su café sobre sus piernas y causó un daño a sus piernas porque es muy caliente el café. Y ella hizo una demanda en contra de McDonald's porque en la taza no hay advertencia que dice líquido caliente. Y resulta es que en el juicio ella ganó. Entonces eso empezó una cadena, un estilo de vida, una cultura de por cualquier cosa voy a hacer una demanda. En este caso, McDonald's no ha puesto en la taza escrito precaución, cuidado, líquido caliente, aunque todos nosotros sabemos que el café es caliente y si tomas café americano, que es más caliente todavía, pues es obvio que es caliente, pero ella ganó y con esto empezó por cualquier cosa. En la iglesia de mi padre, por ejemplo, hay un hermano que es dueño de un taller. Y en el taller un día entró alguien, un cliente, en la zona de los trabajadores, los mecánicos, donde no debería estar. Se cayó y hizo una demanda por $30,000 y ganó. ¿Por qué? Porque este hermano no ha puesto un anuncio diciendo precaución. Hay un anuncio que dice solo empleados y ellos saben cómo andar y hacer, pero él no y entró donde no debería estar, pero por falta de un anuncio ganó. Pablo está diciendo, una vez más, no podemos permitir que la cultura de afuera entre en la iglesia. Tenemos que crear una cultura distinta del mundo. Tenemos que ser sal
y luz en el mundo, vivir diferente. Y aquí Pablo quiere decir, oye, hermanos, no podéis hacer una demanda por cualquier tontería. Habla en contexto. Hoy en esta lección tenemos que estar muy claro sobre el contexto, hermanos, ¿ok? Porque si tú empiezas a analizar este texto, vais a ver cosas un poco fuertes, ¿ok? Voy por mi cargador rápidamente para enchufar porque mi ordenador va a morir. Entonces, con vergüenza tengo que salir rápidamente y vuelvo, ¿ok? Ok, ya tengo mi ordenador enchufado. Muy bien. Entonces, Pablo está diciendo es mal testimonio para la iglesia si por cualquier tontería hacéis una denuncia y luego una demanda en contra otra mano. ¿Estamos? Ya. En versículo 1. O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, os pregunta. ¿Qué quiere decir? Los incrédulos, mira, Dios ha establecido la ley, el juicio, la policía, el gobierno, aunque lleva sus problemas, injusticias, el sistema, la ley en sí es de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo, oye, entre vosotros como iglesia podéis, cuando hay un asunto, podéis hablar con los miembros de la iglesia para llegar a una conclusión. En este contexto estamos hablando de cosas pequeñas, ¿vale? No estamos diciendo para nada si hay algo grave que no debes ir a la policía o la ley, para nada. Voy a clarificar esto luego también, pero en este contexto, Pablo está hablando de pleitos. Entonces, este contexto, pleitos, ¿vale? Discusión acerca de un asunto, algo leve, algo así. Entonces, Pablo está diciendo, oye, la iglesia, los miembros tienen el don, la habilidad de Dios para discernir. Eso es un don de Dios porque en la membresía, en la iglesia, hay hermanos que son salvos y bautizados y están creciendo supuestamente en su fe. Y cuando tú creces en tu fe, Dios te ayuda a crecer en tu habilidad para discernir, ¿vale? Y cuando en este caso hablamos de juzgar, no es como nosotros entendemos la palabra. No me juzgas, tú estás juzgando. En este caso es diferente. El juicio es cuando hay sistema para escuchar dos lados, cada historia y ver toda la información para poder llegar a la conclusión correcta, ¿vale? Eso es un juicio. Pablo dice que en la iglesia los hermanos tienen el don y la habilidad de Dios para hacer juicio, para ayudar a llegar a una conclusión adentro de la iglesia. Seguimos, versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces aquí mira, estamos hablando del reino de 1000 años. Eso es después, es que tenemos primero el rapto de la iglesia, ¿vale? Llegamos al cielo para hacer la boda entre Cristo y su iglesia. Y pasamos 7 años en celebración, un banquete, una boda entre Cristo y su iglesia. Jesús habló de esto en Mateo 25. Todo el capítulo habla de la boda judía y todo el simbolismo es increíble. Y Jesús dijo, hablando de una copa de vino,
no voy a tomarlo hasta la boda en el cielo, ¿vale? Otra vez. Entonces, es decir, el siguiente evento será el rapto de la iglesia para tener la boda con Jesús y pasar 7 años en el cielo celebrando la boda. Mientras aquí en la tierra, la gran tribulación. Después, cuando terminamos los 7 años, vamos a volver aquí a la tierra con Jesús. Esto es la segunda venida de Cristo. Entonces, para tener todo claro, el rapto es aquí, la segunda venida de Cristo es otro evento. A veces mezclamos términos, pero para tener todo claro, el rapto de la iglesia es el primero, 7 años con el Señor en la boda. Regresamos con Jesús para reinar con Él. Es el 1000 años donde Él va a reinar aquí en la tierra desde Jerusalén. Y Jesús va a poner los cristianos, los creyentes, como líderes en el mundo, en su reino. Eso va a ser algo, hermanos, tan fuerte, tan distinto y tan diferente, todo al revés. Ahora tenemos, como dice la Biblia aquí, injustos que son líderes, que son corruptos a veces, que son mentirosos, son gente sin escrúpulos, que son los líderes. Y tenemos que sufrir las consecuencias. Roban el dinero, están interesados, no luchan por el país, no luchan por la gente, pero luchan por sus propios intereses, todo aquello. Cuando Jesús reina aquí en la tierra, primero, número uno, no vamos a tener ningún ateo. Eso no va a existir. Esto de, no, es que yo soy ateo, no creo. No, 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 no. Ya no pueden juzgar esta carta. Esta carta ya no pueden jugar. Ya tienen que decir la verdad. Porque en verdad no existe ateos. El Internet está tan lleno de evidencia, ¿vale? Que muestra que Jesús realmente existe, que Dios existe. La persona que dice la Biblia que busca a Dios con un corazón sincero va a encontrar a Dios. Lo que pasa es que no quieren creer, no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren admitir que eran equivocados, todo aquello, ¿vale? En este reino de 1000 años vamos a ver justicia, justicia perfecta, porque Jesús obviamente sabe todo. Nadie puede ser astuto, engañar la ley, manipular al juez, el juicio. No, es que con Jesús vamos a ver un juicio perfecto. Pero ¿a quién va Dios va a poner en posiciones de liderazgo para dirigir? Son los creyentes, ¿vale? Son los hermanos. Y Pablo está haciendo una referencia al reino de 1000 años, diciendo, oye, tú vas a ser un líder, tú vas a tener una posición que lleva autoridad para juzgar, ¿vale? En el reino de 1000 años. ¿Cómo es posible si vas a juzgar hasta los ángeles? La Biblia dice, ¿cómo es posible que ahora, como creyente, no puedes juzgar una tontería? No puedes discernir algo pequeña, dice Pablo. Eso es el contexto, eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces tú, como creyente, tú tienes el Espíritu Santo. Y hemos hablado mucho de Colosenses 3:15. Vamos a leer rápidamente Colosenses 3:15. Mi iglesia sabe que yo uso mucho este versículo. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió a... perdón, estoy en 2.
3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Tú como creyente ya has experimentado la molestia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y no es en lenguas, no es en un baile, no es con emociones, no es como un espectáculo, no es en el suelo así, con cosas así. No, 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 no. El Espíritu Santo habla al creyente. Él habla como una voz sutil. Es para ayudarte en tu vida cristiana. Tú lo sabes lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Por lo tanto, cuando yo doy consejo a los hermanos, yo entiendo ya algo que mi padre me enseñó y lo que en ese curso que estoy tomando acerca de consejería. Cuando tú llegues a hablar con el pastor o con un hermano en la iglesia o los diáconos, tú ya lo sabes la respuesta. Es importante tener a veces otra persona para ayudarte con la confirmación, eso es verdad, pero ya lo sabes en tu corazón, porque tienes el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él nos ayuda a discernir, a separar lo bueno, lo correcto, de lo malo y lo incorrecto. ¿Ok? Vamos a ver unos versículos, Hebreos 5. Y también tienes que crecer en esto. Es como ejercicio, tienes que hacer más y más para mejorar en este área de tu vida cristiana, porque es necesario para poder distinguir, para poder discernir, para poder analizar, examinar correctamente y llegar a la conclusión correcta. Hebreos 5 y versículo 11 versículos 11 a 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí muchos piensan que el autor de Hebreos también es Pablo, pero no estamos seguros. Pero la idea aquí es que el cristiano tiene que crecer en su habilidad para usar la palabra de Dios, en su habilidad de discernir. Y aquí dice, los que tienen leche, están con la leche de la palabra que es superficial, los que hablan de, bendición, no, todo es superficial. La vida cristiana, todo es para mí, todo es para mi familia, todo es egoísmo. No tienen el conocimiento de la Biblia, no saben cómo leer la Biblia, estudiar la Biblia, y no saben cómo juzgar o, en este caso, discernir. Tenemos que salir de la leche y comer la comida sólida, es lo más intenso de la Biblia, pero con la comida vas a crecer espiritualmente. Con la leche no vas a crecer mucho. La leche es para el bebé, pero ya que tienes madurez en la fe, puedes comer la carne, ¿vale? Entender las cosas grandes, profundas de Dios, y así puedes crecer en tu fe y con tu habilidad como hermano discernir. Ahora Juan capítulo 7 y versículo 24. Juan 7 y 24, la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias,
sino juzgar con justo juicio. Entonces aquí tenemos claro que los hermanos es parte de tu ministerio, es parte del ministerio de los miembros de la iglesia para coger y escuchar ambos lados de un asunto y llegar a una conclusión, para usar la Biblia y para descansar en la paz del Espíritu Santo cuando ya sabes lo que es lo correcto, ¿vale? Tienes el Espíritu Santo en aprender cómo escuchar su voz, ¿vale? Y al final, Proverbios 14 y versículo 7. Proverbios 14 y versículo 7. Y aquí la Biblia dice: vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. En hebreo y también en mi Biblia en inglés básicamente es la misma idea, pero básicamente dice: no andas con la persona en quien no percibes el espíritu de sabiduría, y por su testimonio dice tonterías y dice cosas que eso no es, ya, este hermano está equivocado. Pero hay otros que muestra el espíritu de sabiduría. Volviendo a 1 de Corintios ahora, hablando del reino de 1000 años, si alguien quiere, yo no voy a hablar mucho de esto en este estudio, pero tenemos Apocalipsis 2, 26 a 27, Apocalipsis 3, 21 y Daniel capítulo 7, versículo 22, si quieres estudiar, leer más acerca de esto. Pero volviendo a 1 Corintios 6, para terminar nuestro estudio de hoy, Pablo dice a la iglesia en Corinto, ya estamos en el versículo número 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Entonces, las cosas de la vida, ¿vale? Que pasan, hay asuntos, hay situaciones en la iglesia, y la idea es, en vez de ir al juicio, a hacer una denuncia, es mejor hablar en familia con la iglesia primero para llegar a una conclusión. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. 4 dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Eso quiere decir menor estima según el mundo, ¿vale? Porque un creyente, según la Biblia, en cosas espirituales, tiene más habilidad para juzgar que un juez oficial del Estado que es incrédulo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Versículo 5, para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, aquí es lo que Pablo quiere decir. Entre la iglesia hay hermanos que deben tener la sabiduría y la habilidad de juzgar. Pero un don en particular es el don de sabiduría. Cada creyente lleva un don. Dios te da un don, por lo menos un don, y el don es para usar, ¿vale? Entonces, cada creyente debe pertenecer a una iglesia, debe buscar la membresía. ¿Cómo puedes tú usar tu don? Es necesario ser miembro de la iglesia. Si yo tengo un don para servir, tengo que hacer, mejor decir, un compromiso con la iglesia para poder usar mi don, ¿vale? Porque la iglesia va a asegurar, hemos visto en otros pasajes, que tú eres salvo, bautizado y luego aceptado en la membresía para poder usar tu don. No es una cuestión de si tienes un don. No, eso ya tenemos claro que tú tienes un don. No tengo tiempo para leer todo esto, pero para mencionar el asunto, que un don en particular es el don de sabiduría. Hay unos hermanos que pueden
analizar muy bien las cosas. Dios les ha dado este don para poder ver por detrás, más allá, más profundo, la situación. En la Biblia dice, en la iglesia, a lo mejor debe tener algún hermano, una persona tiene este don, un hermano, una hermana, que muestra esa sabiduría en poder analizar, distinguir las cosas. Pues hablas con esta persona en familia. Muy bien, eso es lo que Pablo quiere decir. Versículo 6, sino que hermano con el hermano pleito en juicio, y esto ante los incrédulos, es la pregunta de Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? Este versículo tiene dos sentidos, dos cosas, ¿vale? Hay dos interpretaciones según los eruditos. Número uno, dice, mejor sufrir o ser defraudado en vez de perder el testimonio de la iglesia, empezando una denuncia y un juicio, una demanda en frente de los incrédulos. Os doy un ejemplo. Vamos a ver. Imagínate que en la iglesia un hermano está alquilando una habitación de otro hermano y hay un pleito entre ellos. Él no ha pagado y él no quiere pagar, algo así, y se marcha. Y el dueño del piso, otro miembro de la misma iglesia, va al juicio, no va a la policía para iniciar ¿cómo se llama? Demanda, no, un denuncio, para denunciar. Muy bien, la policía está escribiendo, bla, 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 tu nombre, tu información. ¿Y cómo conoces a esta persona? No, es que vamos a la misma iglesia. Ah, ok, ¿qué iglesia es? Iglesia Bautista Más Vida en Alcorcón. Ok. Luego, el otro hermano está enfadado, que no, ¿cómo puedes denunciarme? No es justo, no es correcto. Y él también va para denunciar. Y la policía, ¿cómo conoces a esta persona? No, vamos a la misma iglesia, pero él cambió el precio, él cambió los asuntos, yo estaba ayudando con esto, a arreglar algo en la casa y por lo tanto no iba a pagar todo el alquiler, lo que sea. Boom. Luego hay unos trabajadores en la iglesia y hay un pleito entre ellos. Y un hermano no quiere pagar al otro, el otro no ha venido para trabajar o hizo una chapuza. Y el dueño de la compañía o el jefe del trabajo va a la policía para denunciar al trabajador. Y dice, ¿cómo conoces a esta persona? No, es que vamos a la misma iglesia. Y luego él va a denunciar el jefe, no me pagó lo que me corresponde. ¿Y cómo conoces a esa persona? No, que vamos a la misma iglesia. Imagínate luego un asunto con un coche. Un hermano ha vendido su coche a otro hermano en la iglesia, pero no han hecho el trámite con los papeles y hay un accidente con el coche y él no quiere pagar. El dueño dice, no, es tu responsabilidad, pero no hemos hecho el trámite, es en tu nombre completo y van a hacer para denunciar y hacer una demanda y una vez más la misma policía. Dice, ¿y cómo conoces a esta persona? No, es que vamos a la misma iglesia, Iglesia Bautista Más Vida. Ahora la policía va a pensar, y todos este papeles que van al juicio, que van a la comunidad, van a pensar, pero ¿qué pasa con esta iglesia? ¿Que son cristianos, son evangélicos? ¿Qué pasa? Que tantos pleitos, tantos problemas en esta iglesia, seguro que no van a la iglesia, excepto a lo mejor por curiosidad, para ver qué pasa con esta iglesia. Ese es un ejemplo. Entonces Pablo está diciendo, en algunos casos, a lo mejor es mejor dejarle el asunto en las manos de Dios, ¿vale?
en vez de perder el testimonio de la iglesia. ¿Ok? Eso es un parte de lo que Pablo está diciendo. Aunque, por supuesto, volviendo a lo que he dicho antes, la ley es para nosotros. El juicio, el juez es para nosotros, ¿vale? Es para usar. No estoy diciendo para nada que no es correcto usar la ley. No. Pablo está hablando en el contexto de tonterías, de pleitos, argumentos, enfados, y que usen la ley para denunciar otro hermano con algo que podemos solucionar adentro de la familia. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Si hay algo en contra de un niño, si hay algo grave, fuerte, no, inmediatamente a la policía, inmediatamente a la ley, y vamos a denunciar lo que pasó, incluso en la iglesia, si es algo así, algo fuerte, algo así. No vamos a esconder, no vamos a intentar borrar, no, para nada. En el contexto, Pablo ha dicho cosas pequeñas y el contexto son pleitos, ¿vale? Estoy enfadado con mi hermano y te voy a denunciar porque me llamaste así. Tonterías. Pablo está diciendo, oye, en la iglesia, la membresía, vosotros tenéis el don para discernir las cosas y llegar a una conclusión. Ambos tienen que hablar con honestidad, obviamente, y ambos tienen que llegar con un corazón humilde y abierto para escuchar qué es la conclusión de los hermanos, ¿ok? Eso es lo que Pablo está enseñándonos aquí en este texto. Una vez más, hermanos, si tú eres miembro de la iglesia, fiel a la iglesia, es que es importante la posición que tú tienes en la familia de Dios. No es solamente asistir a un culto, participar en la alabanza y a la casa, no, es mucho más y es importante. Y una vez más, Pablo no dice aquí, oye, cuando hay un asunto en la iglesia, me llamas, me escribes y vamos con los apóstoles para escuchar el asunto y juzgar la situación y os envío la respuesta. No. Pablo dice, no, que escribes los mayores, el concilio de Jerusalén, de Timoteo, de Pedro. No, dice a Pablo, está hablando a la iglesia, está hablando en particular a la iglesia, que ellos deberían juzgar el asunto, analizar, examinar, discernir el asunto y llegar a una conclusión y dar una respuesta a la gente involucrada en el asunto. Hay tres tipos de iglesias, hay tres iglesias. Número uno es una iglesia convencional. Eso es una iglesia que pertenece a una convención. Aquí se llama la UEV o algo así. Entre las iglesias de la UEV hay dos grupos. Hay iglesias bautistas que pertenecen a una convención, pero en este caso son iglesias independientes con su propio pastor, liderazgo, diáconos, todo aquello, pero en el mismo tiempo pertenecen a la convención. Entonces la convención lleva un tipo de influencia. Ellos tienen que dar cuentas a este grupo. Hay un presidente, líderes de la convención, ¿vale? Que es un grupo de iglesias. Luego, a otras iglesias que son muy de la convención, presbiterianos, por ejemplo, es los líderes que deciden qué pasa con las iglesias. Ponen un pastor en la iglesia, no es la iglesia que puede votar. Ellos usan más poder, más influencia por encima de las iglesias, ¿vale? Entonces hay dos grupos entre la idea de iglesias de la convención. Hay una convención, ¿vale? Denominación, y tiene líderes con más poder que el pastor y los diáconos y los miembros de la iglesia. Esa es una iglesia de la convención de la UEB. Luego hay iglesias confesionales, ¿vale? Ellos
lo más importante es una confesión de fe. Eso es más o menos prácticamente todos son iglesias calvinistas que usan una confesión de fe, como por ejemplo de Westminster, o de Londres de 1600 algo. Eso para ellos es lo más importante, aunque pertenecen a una denominación, pueden ser presbiterianos, bautistas, lo que sea. Para ellos lo gordo, lo principal es la confesión de fe que tiene marcado las creencias y cómo gobernar a la iglesia. Para ellos es una iglesia, perdón, confesional. Grupo 3 es nuestra iglesia, es una iglesia congregacional. Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia y aquí es un buen ejemplo, porque Pablo no está hablando de una confesión de fe, que deben leer bien la confesión de fe y deben usar la confesión de fe que los apóstoles han escrito para ayudar a la iglesia. No, porque al final una confesión de fe, aunque sea muy bueno, fue escrito por los hombres, no es la palabra de Dios, es su manera de interpretar y analizar y marcar la Biblia, aunque hay unas confesiones de fe muy buenas, al final del día fueron escritos por los hombres, ¿vale? En este caso, una iglesia congregacional no descansa en el liderazgo de un grupo en particular que está por encima de las iglesias. Los miembros tienen que asumir la responsabilidad para dirigir y trabajar y servir en su propia iglesia. Por lo tanto, Pablo aquí está hablando a la iglesia y los hermanos, los miembros de la iglesia, ni siquiera está hablando al pastor y los diáconos. Aquí en este pasaje, ojo, está hablando a los hermanos, a la membresía de la iglesia. Eso quiere decir que tú tienes una responsabilidad muy importante en tu iglesia local. Una iglesia congregacional no tiene un grupo por encima. Es la iglesia ante de Dios y Dios ha establecido en la iglesia a alguien para ser como pastor o pastores y luego diáconos que asumen unas responsabilidades y luego la membresía, los hermanos, y trabajamos en equipo, ¿vale? Y aunque nosotros pertenecemos en nombre a una iglesia bautista, para nosotros lo importante es la palabra de Dios, todo a la luz de la palabra de Dios y en cuestión de cómo vamos a gobernar la iglesia es cuestión de los miembros y el liderazgo que Dios ha establecido adentro la iglesia. Yo no hablo con otras iglesias o con mi padre incluso. Yo no hablo con mi padre, oye, ¿qué vamos a hacer? No, hablo con los miembros de nuestra iglesia y nosotros sentamos y hablamos y organizamos cómo nosotros vamos a organizar nuestra iglesia. Vamos a pedir sabiduría del Señor, vamos a usar el discernimiento, creciendo nuestra fe para poder discernir bien. Pero curiosamente aquí Pablo no está hablando diciendo, oye, tienes que llamar a Timoteo en la iglesia en Jerusalén o la iglesia principal o la iglesia madre. No, Pablo está hablando a la membresía. Vosotros, cada contexto aquí es en vosotros, no de ellos, pero en vosotros. O sea, hablando a la iglesia y vosotros tenéis que juzgar asuntos, llegar a una conclusión. Número 2, lo que este versículo también dice, y a lo mejor es lo más, es el enfoque más fuerte. Versículo 7, que dice, es un poco difícil de entender, pero versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis, versículo 8, el agravio y defraudáis esto a los hermanos. Entonces, mejor que tú no eres culpable. Esa es la idea, la llamada que el cristiano
está libre de la condenación. Estás viviendo una vida que glorifica al Señor, y otros van a defraudar a ti, otros te van a intentar engañar o lo que sea, pero tú no eres el culpable. Lo peor es cuando es el cristiano que es el culpable. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que oye, el mundo, ellos van a engañar, mentir, no hay justicia, hay corruptos, pero eso no debe ser el caso en la iglesia, entre los hermanos, por supuesto. Entonces, hermanos, qué pasaje tan interesante que tú tienes el poder de Dios contigo. Tú tienes, si eres creyente, el Espíritu Santo, y creciendo en la palabra, creciendo en tu fe, tú puedes discernir y juzgar las cosas bien, ¿vale? Y nosotros podemos en familia llegar a una conclusión y una respuesta, ¿ok? Pues muy bien. Espero que eso te anima a asumir más responsabilidad en tu iglesia, y entender que cuando vas a la iglesia no es para escuchar, cantar, pero también es para participar. Y la posición que tú tienes, que oye, tú vas un día reinar con Jesús y ser un líder en el reino de Dios. Oye, qué bendición, qué fuerte esto. Bueno, hermano, vamos a orar y terminar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por mi iglesia, gracias por los hermanos. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio esta bendición que tenemos de servirte y servir en tu iglesia. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta la próxima, familia. Que paséis un buen día. Chao y hasta luego.